Saludos, soy Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y hoy en ¿Qué está pasando en el podcasting? Hablamos de varias maneras de monetizar tu podcast y cómo y cuándo monetizar tu podcast. Así que tienes que estar bien pendiente de eso. Además, debatimos si hay demasiados anuncios en el podcasting. Esto y más en esta edición de ¿Qué está pasando en el podcasting? Y ten en cuenta que tenemos capítulos, así es que puedes ir directamente a eso que te interesa, pero escúchanos completo porque yo creo que vale la pena. Sí, estoy de acuerdo. Mira, Mayra, antes de empezar que hay que dar una noticia, bueno, hacer un recordatorio a la gente que sacamos un episodio extra esta semana. Uh-huh. Hablamos con AD Support, que es la productora y creadora de Puerto Rico, La Isla del Encanto, un podcast trilingüe en español, inglés y francés. Uh-huh. Y esa conversación estuvo bien chévere. Hablamos con ella de todo, de su proceso de creación y de la edición y su tiempo aquí en Puerto Rico, así que pueden ir a chequearlo. Sí, estuvo bien interesante, sobre todo los retos de hacer un podcast trilingüe, que de verdad me quito el sombrero, lo voy a seguir diciendo, es como, ya es con un idioma y los retos son bastantes, imagínate con 3 idiomas. Está chévere eso. No, está fuerte, pero exacto. Puedes ir a chequear este episodio ya en donde sea que estés escuchando este podcast. Sí, bueno, y podemos comenzar hablando de estos 2 países que están tratando de hacer que el podcast se convierta en algo más que sencillamente un medio. Es República Dominicana y España están moviendo todas las fichas para que el podcast se convierta en un medio cultural, un medio de entretenimiento. Vimos en la edición pasada que República Dominicana estaba lanzando ya, tirando los cartuchos para que se viera el podcast de otra manera. Y hoy nos anuncian, en esta semana nos anuncian los finalistas al Premio Soberano a Mejor Podcast. Cuéntanos, Julio. Sí, los premios soberanos son unos premios, ¿verdad? Se dice que son el evento de mayor importancia artística en República Dominicana. Y son de todo, no es como, ¿verdad? Por ejemplo, los Oscars, que son solamente de cine. El premio soberano coge todo. Tiene cine, películas, libros, música, y ahora también están agregando el podcasting como categoría, ¿verdad? Para resaltar los mejores podcasts en República Dominicana. Los podcasts que están nominados son Luz García, el podcast, Abriendo el podcast, Cuéntale al podcast, Azul podcast y los Black King. Los Black Kings debería ser los Black King podcasts. Sí. Tengo que decirlo, lo voy a tirar al medio. Estoy contenta por esta gente que se ve que están haciendo están haciendo algo chévere por el podcasting, pero vamos a empezar a quitarle la palabra podcast a los nombres de los podcasts. Yo creo que sería una buena ruta, no sé. No quiero sonar hater. Sí, no, estoy de acuerdo, como que esta gente obviamente pues ya ellos están establecidos y tienen podcast en su, pero fine. Pero a menos que tu podcast no sea de podcast como este, no necesariamente necesita que tenga la palabra podcast, pues como que ya sabemos. Pero y otro paréntesis y lo mismo, en la carátula, ahora mismo yo estoy así como que mi ser completo está le está dando una reacción alérgica porque me están obligando a mantener una carátula con un micrófono de podcast y no tienen nada que ver con podcasting. En otras palabras, si no tienes nada que ver con podcasting, quítale el micrófono y quítale la palabra de podcasting y sencillamente haz tu podcast y ya. Pero ya terminé mi momento de rant y de decir lo que tenía que decir. Ya, podemos seguir. Pero sí, estamos de acuerdo. Pero exacto, estos podcasts, pues como mencioné, son finalistas parte del Premio Soberano a Mejor Podcast del Año. Estos podcasts abarcan desde entrevista, análisis social y entretenimiento. Así que mucha suerte a estos finalistas. Obviamente, pues cuando salga quién es el ganador, pues lo estaremos también mencionando aquí en Tropical Podcasting. Y como tú mencionaste también en España, están haciendo estos esfuerzos para reconocer el podcast como industria cultural. Es la misión de la Academia de las Artes, Ciencias y la Industria del Audio Hablado ante allá el Ministerio de Cultura en España. Sí, yo creo que esto es seguir tirando esa gotita en la piedra, ¿no? Para poder empezar a establecer el podcast como un elemento dentro de la cultura, un elemento dentro del arte, porque si nos ponemos a pensar,
hay unas producciones que es puro arte lo que están haciendo y pues ¿por qué no entrar ya y establecerlo como ese medio que es, creo yo? Sí, y esto no es nuevo, o sea, ya otros países en el Reino Unido Ujú, lo pudieron hacer. ujú, Hay otros países también en Europa que han hecho lo mismo. Y la razón por la cual hacen esto es porque una, pues para ti, creador, ¿verdad? Pues tienes acceso a beneficios, ya sean contributivos o también ujú. becas, ¿verdad? Ayudas, pero lo integra a la política pública de la cultura, ¿no? O sea, que como que estamos usando cuando Exacto. vayamos a hablar de una región o turismo o, ¿verdad? Deporte, lo que sea, pues entonces pues lo estamos viendo desde un ángulo de política pública, de lo que el país le está ofreciendo a su gente de manera cultural, ¿no? Y de eso fue lo que hablamos la semana pasada, que decía en el artículo que, ¿verdad? que mencionamos, de Camps, era su apellido, Ujú. que es utilizar el podcasting como, sí, como un vehículo de cultura para preservar historia y cultura y conversaciones y arte, como tú mencionas, porque pues, o sea, el podcast está ahí. Y como él decía en el artículo, no hay huracán, no hay terremoto, no hay pandemia que pueda evitar o destruir estos récords, ¿no? Estos archivos. Eso se queda ahí, ya está en el internet. Así que vamos a ver si esta gente de la academia tienen éxito y ver también cómo otros países siguen sus pasos, ¿no? Y tratando de hacer lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es una de las cosas que podríamos seguir trabajando y Ujú. educar para cuando de repente pregunten qué es un podcast, como la BBC que preguntaron qué es un podcast. Y yo sé que nosotros también lo preguntamos continuamente aquí, pero yo creo que la de nosotros es como plan jugar el abogado del diablo o como que ver en dónde está la gente parada y qué es la que hay. Pero anyway, la cosa es que Kathy Kay, periodista de la BBC, entrevistó a PJ Vogt y ¿qué fue lo que le preguntó? Sí, PJ, para quien no conozca a esta persona, él es co-creador de Reply All, que fue uno de los podcasts más importantes, yo diría, en los últimos 10, 15 años. Fue un podcast solo audio, era junto a Alex Goldstein, y de verdad que fue uno de los podcasts súper exitosos. Y ahora ese podcast terminó y él empezó Search Engine, que es básicamente es lo mismo, Reply All y Search Engine, y el que Alex tiene ahora por su lado también, pero pues ellos se separaron. Es como que pregunta de algo raro en el internet, ¿verdad? O alguien hace una pregunta rara y ellos pues como que toman esta pregunta y hacen un deep dive bien entretenido. El Reply All tiene un montón de episodios bien entretenidos. Pero sí, él estuvo hablando con Katie Kay, que ella, como tú mencionaste, es periodista en la BBC, y hablaron de un montón de cosas, pero una de las preguntas que ella hace pues es como que ahora mismo, ¿qué es un podcast? Y él dice que hace unos cuantos años él te hubiese dicho que es radio, pero que es como similar a la radio, pero la puedes escuchar lo que quieras, donde sea. Pero después la gente empezó a ponerle moving pictures, ¿verdad? Como que ponerle video prácticamente. Y ella le dice, yo me metí al podcasting porque no era en video y no tenía que preocuparme por el maquillaje y por el pelo. Y duró 5 minutos. Y ahora tengo, y entonces es un video, obviamente, que puedes entrar al newsletter y ver el video de la entrevista completa, son 11 minutos. Y ella está, pues, yo creo que es en su casa, pero tiene 2 cámaras, tiene una luz ahí de 3 pares. Ujú. Así que está bien brutal. Pero la contestación de PJ a la pregunta de Katie es que él dice, lo complicado es que decir que algo es un podcast es referirse tanto a formato de media, de la misma manera que decimos que la TV es algo que se mira en TV, pero también te estás refiriendo a un género. Y hay ciertas expectativas que se esperan aun cuando esas expectativas están cambiando. Mm, Esto tú y yo lo hemos hablado, ¿verdad? En cuestión de cuando se pregunta o se busca saber qué es un podcast, que sí, es totalmente cierto. O sea, es un formato, pero también es un género. Cuando la gente dice, pues cuando yo veo a 2 personas con 2 micrófonos enfrente en una sala, pues ya yo sé que es un podcast. Pues ya significa entonces que es más un género. ujú. Y pues esa parte, pues como que, no sé, como que todavía siento que hay mucha gente que no lo ve de esa manera, ¿no? Ven el podcast, o una de las dos cosas, pero hay bien poca gente que lo está como que considerando las dos cosas. Y yo creo que estamos en el momento en que deberíamos considerarlo como que las dos cosas. Sí, yo creo que viene parte de esa transformación de lo que es podcasting. Todavía las personas alrededor como que estamos tanteando, ¿no? Todavía que dónde estamos parados, qué Ujú. es, qué significa, cómo se mueve. Y
es la pregunta de los 64,000 chavitos que va a seguir surgiendo una y otra vez, Ujú. que es, porque es lo que pasa con todos los medios, se van evolucionando, van cambiando, y como estamos en esa cúspide ahora de transformación, que volverá en algún momento a ser otra cúspide de transformación en el podcasting, pues como estamos ahí, yo creo que todavía hay gente que no ha internalizado completamente esto que le está diciendo del género y también del medio, y poco a poco me imagino que iremos llegando ahí. Sí, y eso, lo que tú mencionas son las expectativas, ¿no? O sea, como que la expectativa antes era de que un podcast pues era audio, con episodios, RSS, todo esto, y ahora esas expectativas cambian. Porque cuando tú vas afuera y le preguntas a alguien si quiere empezar un podcast y lo primero que te preguntan es, ¿y las cámaras? No te preguntan, antes era el micrófono, ¿no? Antes era como que, pues, ¿qué micrófono necesito? Ahora es como que, ¿y las cámaras? ¿Y la luz? Ajá. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En qué? ¿En Ni estudio? siquiera preguntan el micrófono, y las cámaras y las luces Ajá. y el estudio. Exacto. Antes era como que, mira, tú haces un podcast debajo de la colcha en tu cama. Exacto. O sea, no importa. Y ahora no, ahora pues todo el mundo tiene que verse bien y escucharse bien. Pero sí, o sea, por eso yo creo que es importante también hacer la pregunta. Aunque he visto, de hecho, en estas últimas semanas he visto un montón de posts en redes sociales diciendo como que, ay, dejen de preguntar qué es un podcast. Es como que, ok, pues tú puedes dejarlo de preguntar si lo que estás haciendo es un post para generar engagement o lo que sea. Nosotros no lo estamos haciendo para generar engagement, es literalmente para saber con todas estas personas que hablamos alrededor de la industria cómo ellos lo ven. Porque esto es investigación. Y vemos la diferencia. O sea, AD esta semana y Nuria, las dos dijeron que el podcast es un viaje, algo que tú te pones en los oídos y te vas por ahí. O sea, eso es ya más abstracto, ¿no? Es más arte. Versus la gente que nos ha dicho que es un file, que tú bajas, que esto y lo otro. Y gente como Sune que dice como que una gente dice esto, una gente dice otro, ahora mismo yo no sé, olvídate. Y eso está válido también, o sea, como que exacto. Whatever, olvídate, lo que sea, hacer un podcast es lo que sea. Pero por eso es que nosotros lo hacemos, para saber la reacción en este momento de cómo esta gente alrededor de la industria está viendo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo diría que sería nuestra métrica histórica, ¿no? Que marca el asunto histórico de decir, ok, hace tanto tiempo esta persona lo estaba viendo de esta manera, estas personas ahora lo están viendo de esta otra manera, y seguir midiendo, ¿no? Seguir tocando el agua a ver cuán caliente está o qué es lo que está pasando, ¿no? Y dentro de eso mismo vemos cómo se va moviendo y cambiando tanto el medio al punto que ya hay unos anuncios que, venga, uno dice, por favor, dame un break. No quiero escuchar más anuncios en tu podcast. ¿Por qué no dices mejor que tu podcast es un file de anuncios y listo? Cuéntanos, ¿hay demasiados o no hay demasiados? Bueno, un website que salió esta semana promocionando la aplicación Earsay, que hablamos de ella la semana pasada, que es una aplicación que te ayuda a evitar publicidad en los podcasts, está diciendo que sí, que hay demasiado. Y está dando números precisos que lo saca de gente como Oxford Road y Podscribe, en donde te dicen si tu podcast llega a más de este % de anuncios por episodio, estás afectando a tu audiencia. Según ese website, un episodio promedio de 45 minutos en el 2020 tenía 3.5 minutos de publicidad. Y ese mismo episodio de 45 minutos el año pasado, en el 2024, tenía 5 minutos de publicidad. El True Crime es el género que más afecta, con 13 a 17% de publicidad. Y lo que esto se está diciendo es que si tu episodio tiene menos de 10%, o sea, 2 o 3 anuncios, pues estás bien. Porque la gente permite los anuncios. Como que si tú pones anuncios en tu podcast, tu audiencia lo permite. Cuando te manda, cuando pones demasiado, ahí es el problema. Y yo lo vi cuando trabajaba en la compañía donde trabajaba. Vi cómo podcasts se mandaban y ponían un montón de anuncios y después estaban como que, como que los downloads han bajado, como que no tenemos. Pues claro, pues sí, estás poniendo ahí un montón de anuncios. O sea, ¿tú sabes cómo yo lo veo? Es como streaming llegó y la gente se enganchó con el streaming. Uno, porque era demanda, podían ver las cosas cuando lo querían ver. Y dos, porque no habían anuncios. Antes, en los 90, cuando yo veía televisión, era la oportunidad de parar a ir al baño o parar a hacer cualquier otra cosa. Y si no tenías que ir al baño, hacías zapping. Empezabas a cambiar el televisor para ver más de una cosa a la vez, porque no querías tener que estar viendo anuncios necesariamente. Y yo creo que por ahí es que se enganchó
el streaming, ¿no? Es como que lo puedes ver de cantazo, no tienes que parar necesariamente, le puedes dar pausa si tienes que ir al baño y listo. Y yo creo que con el podcasting, uno que otro, te lo podemos pasar, no hay problema, pero cuando ya tengo que, digamos, media hora para escuchar esto y tú esa media hora me la estás llenando de anuncios y realmente la carne de lo que me vas a dar son 15 minutos, Ujú. pues es como que no me interesa mucho. Y yo creo que pues hay que tener eso en cuenta, de si tu audiencia te está diciendo, mira, bájale 2, porque esto es demasiado, pues bájale 2. Y vamos a hablar ya mismo de otras maneras de cómo monetizar, además de la Ok. publicidad. Pero sí, o sea, mira, cuando yo estaba con la compañía en Evergreen, nosotros, pues, obviamente, pues traíamos podcasts que no tenían publicidad, que tenían los números para tener publicidad, pero no tenían, ¿verdad? No sabían o no tenían el sistema para poner la publicidad. Y siempre, como yo era quien bregaba con eso, me decían, pues ¿cuántos anuncios te voy a poner? Y yo siempre decía, piensa en tu audiencia, porque tú no tienes anuncios ahora. Y si de repente le pones 3 al principio, 3 en el medio y 2 al final, va a ser un shock, porque están acostumbrados a escucharte, como tú dices, los 30, 35, 40 minutos que tú estás hablando. Y si de repente empiezas a ponerle tantos anuncios, yo tengo una gente que quería anuncios, 2 anuncios cada 20 minutos. En podcast de 40, 45, 50 minutos. Es como que... Y entonces ya eran conversaciones porque eran entrevistas y a veces no había lugar natural, ¿verdad? Para poner ese anuncio. Y yo me moría ahí buscando un lugar para poder tener que escuchar el episodio y, ¿verdad? Buscar un buen sitio. Y después hubo otro. Esos eran de True Crime. El otro era un pastor de estos jóvenes. Y el tipo estaba ahí 30 minutos hablando solo. Y él quería que 60 días después de que el podcast saliera, ya el podcast tenía 3 anuncios. Tenía uno en el medio, uno al principio, uno en el medio y uno al final. Había que agregarle 2 más. O que eran 3 anuncios por spot. 60 días después, que por lo menos, pues, o sea, si lo estás escuchando ahí siempre, pues, no te... Pero era tipo ahí hablando WhatsApp todo el día, 30 minutos, y de repente encima también ponerle tantos anuncios, de verdad que... Y después venían diciendo como que, no, el listening ha bajado, la gente empieza a escuchar y baja, y es como que, pues claro, pues si le estás poniendo un montón de anuncios que no estaban acostumbrados, ¿sabes? Es que te saca. Es que te saca de la, o sea, 1 o 2, pues ya pues todavía te acuerdas de lo que estás escuchando, sobre todo en audio, que es como, es tan inmersivo, ¿no? De repente te saca de lo que estás y llegaron los pensamientos y se fastidió la cosa. Pero entonces de repente, si te quedas ahí enganchado en más anuncios, pues ya los perdiste, entiendo yo. Es eso, te saca si es 1 o 2, no te saca tanto. Sí. La publicidad en el podcasting es bien efectiva, pero cuando estás poniendo anuncios por poner anuncios y estás poniendo un montón de anuncios, pues ahí es que la gente empieza a decir, ya, no más, Ujú, basta. ujú. Bueno, y alrededor de la industria. Tin, 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 tin. ¿Qué está pasando alrededor de la industria, Julio? Le vamos a poner una música en algún momento de esta. ¿Qué está pasando alrededor de la industria? Entre ellos, Adobe, que le tengo un poco de beef, tengo un poco de resentimiento con ellos. Tenemos, sí, salió un reportaje en Forbes que está hablando sobre cómo Adobe prácticamente está dejando morir Adobe Audition, y aunque la compañía dice que no, ¿verdad? Que no lo están dejando morir y esto, cuando le preguntan si van a tener nuevos features, ¿verdad? Nuevas herramientas, ellos dicen que no. Y que todas estas nuevas herramientas, de hecho, por los últimos 5 años y por el futuro cercano, todas las herramientas que ellos creen de audio van a ir a Premiere Pro, que es un software para editar video, y Adobe Podcast, que es un producto nuevo que sí, pues puedes editar tu podcast y hacer transcripciones y clips y esto y lo otro, mucho más barato, puedes, ¿verdad?, pagar mensualidad. Pero Adobe Audition, que muchos de nosotros aprendimos a hacer podcast en Ujú, Audition, ujú. de ahora de repente está como que está ahí y está vivo, Obsoleto. pero en algún momento la gente lo dejará de usar y pues... Y es bien triste, es triste porque yo me acuerdo que cuando yo tenía Audition y después no lo pude tener, ¿verdad? Pues tenía una licencia por el trabajo. Y después como que, ¿verdad? Cuando terminé el trabajo me quitaron la licencia. Y es como que, mira, pues ya no. Empezar con otra cosa, con un Logic Pro o con un Pro Tools o lo que sea, es aprender otro idioma, mano. O sea, literalmente es aprender otro idioma. Todavía tengo problemas con Hindenburg, que es el que uso.
cuando tengo que editar audio. Y todavía estoy buscando en YouTube, déjame ver cómo hago esto. Sí, pero Porque es que es aprender otro idioma. es una curva de aprendizaje definitivamente y no sé, creo que hay que poner un poquito más de oído en tierra porque para qué estás invirtiendo tanto en otra cosa o llévale todo lo de Audition a la parte Adobe de Podcast, sí, Adobe también. Podcast o métele todo lo de Adobe Podcast al de Audition. Para mí está como que estoy más perdida con Huevisco con ellos, pero está bien. Y lo de Adobe Podcast, o sea, por ejemplo, tú puedes pagar Adobe Podcast solamente y te cuesta como $9 al mes. Pero Audition son como 20 al mes. Ujú. Y pues la gente lo que hace es, pues voy a coger el Creative Cloud, ¿verdad? Que me da Audition y me da Premiere y me da un montón de otras cosas más. Entonces, eso cuesta como $80 al mes. Ajá. Entonces es como que, Sí, no sé, para hace poder sentido. hacer los clips, para poder hacer todo, entonces es pasar más trabajo realmente. Ujú. Si trabajas en Audition, pasas un montón de trabajo porque no tienes la transcripción ahí, la tienes que hacer tú, no puedes sacar clips, etcétera. Así es que, nada, yo diría, pongan oído en tierra un poquito. Pero volviendo acá, Sony tiene permisos ahora para que la IA haga podcasts personalizados para los gamers. Esto está interesante, está cool. Yo creo que no afecta tanto en cuestión de, ¿verdad? Esta cuestión de pues, un podcast sobre esto, porque o sea, esto va a vivir solamente dentro del PlayStation, de la consola de PlayStation. Y lo que hace esta patente es que a través de la inteligencia artificial usa las voces de personajes. Y esos personajes te van a hacer un podcast personalizado al gamer, ¿no? Y pues, dependiendo del historial de juego, dependiendo del historial de compra también, pues te hace recomendaciones, te dice un montón de otras cosas. Ellos tienen hasta otra patente de inteligencia artificial que es como que un otro jugador, que si tú estás en un juego y te quedaste, ¿verdad? Stuck en una parte, pues como que la misma inteligencia artificial te resuelve la parte donde estás, que para mí como gamer es una estupidez, pero... Pero la idea no es que tú pasas como gamer, que tú tengas que pasar el trabajo y lo logré, mano, lo logré Exacto, pasar, ¿no? y maldecir y romper pues, romper controles hasta que pasa. So, como que tener una inteligencia artificial que literalmente coja los controles y te resuelva el problema que tiene, pues es una bobería. Pero esto Se siente como darle la medalla de participación. Recibí la medallita como de que participación. lo próximo sería que la IA, la misma inteligencia artificial, juegue el juego por ti. Pues para eso veo a alguien en YouTube que lo hizo y ya, no sé. Pero bueno, Pero esto va a ser para los personajes, van a ser voces, va a vivir dentro de PlayStation. Así que está cool que Sony pueda hacer esto. Y otra cosa alrededor de la industria es que se está especulando que una de las razones por la cual Netflix está agregando tantos videopodcasts es porque está perdiendo el dominio entre los streamers en cuestión de la reproducción de contenido original. puede ser, ¿sabe? Podría ser. Uh-huh. Pero es que siguen saliendo y más gente se está metiendo entonces en el podcasting, como Hulu, por ejemplo, que ahora de repente también va a meter podcasting con una forma un poco diferente a lo que está haciendo Netflix. En este caso, Hulu está diciendo, bueno, el día después es que vas a recibir ese contenido, no el mismo día que sale en las otras plataformas. Y no es exclusivo tampoco. O sea, tú puedes, si tú ves el podcast se llama We're Here to Help, es un podcast de comedia y de consejos. Uh-huh. Y el acuerdo es como que sale el día después. Pero si tienes Hulu, pues lo puedes ver en Hulu. Pero si ya estás acostumbrado a ver este podcast en YouTube, pues también lo puedes hacer. Como que no te está obligando a una mensualidad como Netflix lo está haciendo ahora con estos video podcasts que tiene. Y para mí esta es la manera de hacerlo. Dámelo en delay. O sea, y obviamente esto va a costar menos. Esta gente va a estar generando menos ingresos que los que Netflix tiene, ¿cómo se llama? Exclusivamente. Pero los de Netflix, o sea, eso, estaba hablando con alguien en esta semana de eso mismo. Si tú estás en Canadá y te gusta uno de estos podcasts que está en Netflix, estás fastidiado porque no lo puedes ver. O sea, si te gusta verlo, porque solamente están en Netflix Estados Unidos, así que necesitaría un VPN y todas estas cosas para poder verlo, o solamente lo puedes escuchar porque tampoco está en YouTube, está fuera para todo el mundo. Es eso mismo. El que sabe, sabe. Un despelote. El que sabe, sabe. Bueno, recordamos que todas estas notas son del newsletter de Tropical Podcasting. Puedes ir a tropicalpodcasting.com y suscribirte para que te llegue los jueves toda esta información y un par de cositas más también.
Así que recuerda que la gente que más sabe de podcasting lee Tropical Podcasting toda la semana. Mayra, tips, trucos y estrategias. Vamos allá. ¿Cuándo uno puede empezar a monetizar un podcast? ¿Qué dice la gente de Castos? Pues mira, la gente de Castos te dice, lo llevan bastante bien, me gustó que pusieron números como que claros, porque muchas veces ahí es que está la duda. Ellos dicen que, según ellos, que de 0 a 100 downloads que tengas por episodio, el marketing de afiliados puede funcionar bien. Y eso lo hemos hablado antes, los afiliados es una manera sencilla, te ayuda a probar más o menos la audiencia, recibes dinero sin necesidad de tú invertir demasiado en nada, realmente tienes que promocionarlo y dar tus códigos o decir, mira, pues ve y baja, esto yo lo uso, lo recomiendas cosas que tú usas, así es que eso tiende a ser bastante fácil de llevar. Ya te dicen que cuando llegas a 100, de 100 a 500 downloads por episodio o descargas por episodio, que un auspicio directo de marcas que estén en tu nicho puede ser bastante efectivo. Y piénsalo, si tienes 100 a 500 personas ahí cautivas para un nicho, eso es mucho dinero, eso es mucho para publicidad, eso es como que, yay, nos gusta. Y luego dicen que de 500 a 1000 descargas, te dice que pongas inserción dinámica de anuncios y ya de 1000 descargas en adelante, múltiples fuentes de ingresos, trabajando continuamente, como hacer una mezcla de todo y ponerlo ahí, inclusive vender tus servicios, etcétera. Puedes leer más en el artículo, hay más información, pero yo creo que es cuestión de ir probando a ver qué es lo que te funciona a ti. Más que todo, prueba a ver qué te funciona a ti. Porque yo recuerdo que había una mujer que fue de las que hizo como que el podcasting, no sé si atractivo o cercano en Puerto Rico, que era Grey Alice, que tenía Bicha Cool. Ella su auspicio era una pizzería en Puerto Rico y estuvo fiel a esa pizzería y le pagaban por eso y mira, estuvo yo no sé cuántos años, estuvo un montón de años haciendo su podcast y era la pizzería. Así es que mira, a ver, busca gente que te conozca o lo que sea y prueba. Yo diría que pruebes. El artículo también está más completo, tiene un montón de otras cosas bien interesantes en cuestión de cómo y cuándo monetizar tu podcast. Pero sí, o sea, si tú estás viendo que, ¿verdad? que tienes todo un número de downloads bueno, en cuestión, como esto menciona, de 100 a 500, y también estás viendo que la gente está escuchando, no es que tienes 500 downloads, pero nadie lo escucha. No, o sea, si estás viendo que la gente, exacto, si estás viendo que la gente termina tus episodios o llega al 75-80% de los episodios, pues sabes que tiene gente activa que está escuchando o viendo tus episodios. Así que es un buen momento para ir y ofrecerle ese paquete de auspicio en tu podcast. Y así se empieza. Sí, mira, piénsalo de esta manera. 150 son de repente suscripciones, son cosas que necesitas para hacer tu podcast, que empieza como quien dice a pagarse por sí solo sin tú tener que invertir. Así es que es una buena alternativa. ¿Y qué más está pasando por ahí? Siguiendo con esta parte de monetizar y también hablando de marketing de afiliados, la gente de Produce Your Podcast, ellos están hablando de cómo reutilizar el contenido de nuestros podcasts para hacer marketing de afiliados. ¿Qué dice esta gente? Pues mira, ellos dicen que generes confianza de tu audiencia y con esa confianza también puedes generar ingresos y para eso lo que te piden es que reutilices el contenido. Y eso yo lo digo a cada rato, pero es que sí. Úsalo en entradas de blog, en newsletters, en videos cortos, videos largos, recursos y herramientas. Recomienda siempre esas herramientas que tú usas, da los links de tu afiliación para que o sea, igual no te lo escucharon, igual no fueron a las notas del programa, pero descargaron un descargable, suena horrible. Descargaron un recurso que le estabas ofreciendo o leyeron tu blog o vieron tu newsletter. Y pues son un montón de alternativas por las cuales atacar para que la gente pueda ver eso que tú estás recomendando y le den a los links que tú quieres que le den para tú recibir ese dinero. Totalmente. Y es empezar desde ya. Como mencionamos, el marketing de afiliados lo puedes empezar rápido, no necesitas mucha audiencia y sí, reutilizar el contenido. Estás pasando trabajo haciendo tu contenido, ¿verdad? Grabando, escribiendo, haciendo lo que sea. Busca otras maneras también de compartirlo y agregar estas cositas. La cuestión es decirlo, como que mira, aquí hay marketing de afiliados, así que ya lo sabes. Si lo usas o lo que sea, no te cuesta nada a ti, me vas a dar un beneficio a mí. Déjale saber a la gente. Y inténtalo, mano, porque esa es la manera que tú puedes empezar
hacer dinero, a monetizar tu podcast desde ya. No hay que esperar a $25 por CPM o lo que sea, qué sé yo, nada de eso. Y otra manera de monetizar tu podcast, aunque esta ya un poquito más elaborada, pero como quiera, tiene que haber alguien allá afuera que pueda sacarle inspiración a esto. ¿Qué hizo la gente de este video podcast en el Reino Unido? Pues mira, ellos están haciendo un rebranding de todo su estudio. El estudio va a convertirse parte de la gente el estudio se va a convertir en Tesco Whoosh. ¿Y cómo van a sacarle dinero a esto, Julio? En el rebranding del estudio, primero que el estudio va a pasar a llamarse The Tesco Whoosh Studios. Tesco Whoosh es un servicio, ¿verdad? Tesco es una mega tienda en el Reino Unido y tú mandas a pedir tu compra por la aplicación o lo que sea a través de Tesco Whoosh y te llega rápidamente. El estudio lo que va a tener ahora, entonces, además de tener el nombre de la marca Tesco Whoosh, va a tener branding, va a tener logo, todo alrededor de ellos mientras ellos están hablando, porque el podcast es en video y también no es solamente ellos sentados hablando, también como que se mueven y tienen distintos sets en el mismo estudio. Exacto, ellos se mueven, el set es más grande, tienen pantallas y pues como que ponen, ¿verdad? Tácticas o lo que sea de los juegos de rugby de que están hablando. Así que está bien interesante, es más interactivo, no es tanto, ¿verdad?, gente sentada hablando al micrófono. Y pues por eso pues como que va a tener este flow de que el estudio ahora es parte de Tesco Whoosh. Lo que puse en el newsletter es que es similar a los acuerdos de derechos de estadios y canchas. O sea, sabemos que muchos estadios alrededor del mundo, especialmente eso pasa mucho en Europa, que tenían el nombre de alguien y de repente viene mega compañía y dice, no, ahora este se va a llamar el La estadio Arena Movistar. Ah, exacto, una cosa así. O lo que le pasó al del Atlético de Madrid, el estadio nuevo, que ahora se llama Wanda Metropolitano. Y es como que, ¿quién rayos es Wanda? Pero anyway, antiguamente conocido como... Exacto. O sea, primero, bueno, el viejo era el Calderón y querían que este se llamara también como que el nuevo o algo, pero le pusieron este nombre. Al Camp Nou también, en Barcelona, por poco le ponen Spotify le quería poner, cambiar el nombre y el equipo dijo que no. O sea, hombre, no sé. No me voy a meter en tela de fútbol. Pero en Estados Unidos también pasa un montón con los estadios de béisbol, con las canchas de baloncesto, que de repente hay algunos que, o sea, estos acuerdos pues son largos para eso mismo, para que no tengan que estar cambiando el nombre, ¿verdad?, cada 3 años y son a largo plazo. Pero esta manera de monetizar tu podcast está interesante también, porque si tú tienes un estudio que es tuyo, o sea, si tú estás grabando tu video podcast en un estudio que te pertenece, o si hasta estás rentando, igual puedes decirle, mira, yo hablo tanto de esto, ¿verdad? De esta compañía o en este nicho, hablamos de tanto de este producto, que entonces el estudio se puede convertir, en vez de tener, qué sé yo, como que solamente la botella de la cerveza o del agua o lo que sea, ¿verdad?, del jugo, ahí al frente de nosotros, hacemos que el rebranding completo tenga los colores y tenga el logo y esto. Y cada vez que empezamos, empieza, mira, aquí estamos, ¿qué está pasando en el podcasting? Desde el estudio, marca que nos gusta. Como que, ¿sabes? Exacto. Ok. Es una manera de monetizar un poco más compleja de lo que hemos estado hablando, pero si tienes los recursos y tienes los contactos, mete mano. Exacto, hay que hablar con gente, hay que hacer acuerdos y todo lo otro. No es tan fácil como un marketing de afiliados, pero si tienes el espacio y sabes de alguien, ¿verdad?, que le gustaría o que estaría abierto a la posibilidad de auspiciar tu estudio, pues chequea a ver, porque es algo nuevo. Bueno, y ya terminando, entonces vamos a hablar de unas microbecas que están disponibles para creadores independientes, que la gente de Podground. Oh, sí, están otorgando 2 microbecas de $500 a podcasters independientes que lleven menos de 3 años en la industria de podcasting. Hay otros requisitos, el link está en el newsletter, pero la idea es ayudar a los creadores independientes a que tengan como que un empuje, ¿no?, de dinero para tal vez equipo o tal vez softwares, algo que necesiten para poder seguir manejándose y manteniendo su podcast arriba. Échale un vistazo, está interesante. Sabemos quiénes son varios de los jueces y son varios compi podcasters, así es que mira a ver.
puedes solicitar. Sí, esto está súper chévere y no pierdes nada. En el website no dice que tiene que ser en inglés o en algún idioma específico, así que puedes chequearlo y son $500 que son súper buenos porque eso ya tiene un año de hosting, un año para edición, si necesitas ayuda, así que chequéalo y inscríbete en ese website de Podground. Bueno, y entonces, Julio, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? Mira, yo estoy cansado, en verdad. Hoy, confesiones. Yo estoy cansado, o sea, pasé un montón de tiempo haciendo el episodio de Heidi. Hubo issues con el audio y tenía que esperar a que ya subiera y qué sé yo. Obviamente, pues, el cambio de hora y todo, pues, se nos hace un poquito difícil coordinar. Pero nada, ya ese episodio salió, estuvo súper chévere. Esa conversación está nice, así que la puedes chequear. Y de verdad que eso ha sido como que lo que me tomó todos estos días, desde el lunes que hablamos con ella hasta prácticamente ayer, que fue cuando salió el episodio. Así que eso ha sido entre eso y escribir el newsletter, eso fue lo que ha tomado todo mi tiempo en estos días. Y aquí en Puerto Rico que está lloviendo y hace un frío brutal, yo sé que no es nada, yo decir que hace frío a ti. Hold my beer. Pero hace un frío brutal, está lloviendo. Mira, yo estoy en manga larga hoy. Lleva toda la semana lloviendo, como desde el domingo lloviendo. Y ya estoy como que, ok, cool, ya, se acabó. Por favor, sol. Puedo entender tu dolor. Entiendo lo que estás pasando. Estoy aquí, no te apures. Soy tu compañera. ¿Qué está pasando contigo entonces, además de ese frío? Pues en mi caso, el frío pues ha traído wintry mix, lo que llaman aquí, ¿no? Que es una mezcla de agua-nieve con hielo, con un par de cosas. Entonces de repente llueve, se congela por la noche, hay hielo y dicen, ay, la escuela empieza más tarde. Y dicen, ay, nadie puede salir. Y dicen, ay, se cancelaron las clases y esas cosas. Así es que si no has escuchado Alto y Claro, no salió episodio esta semana. Y ¿sabes qué? Me doy un palmazo en la espalda y digo, ¿sabes qué? Olvídate, no se puede hacer más nada. Just roll with it. Sí, ya, ¿sabes? No me voy a frustrar. Seguimos aquí. Estoy aquí, estoy haciendo Tienes suerte que estoy aquí, estoy haciendo Muchas gracias, agradezco tu tiempo. Bueno, eso fue lo que pasó en el podcasting esta semana. Si quieres seguir al día con la industria, ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete al newsletter de Tropical Podcasting. Es gratis y te llega toda la semana a tu inbox. Recuerda, la gente que más sabe de podcasting, lee Tropical Podcasting toda la semana. Y acuérdate, recomendar este podcast a tu compi podcaster y el newsletter a tu compi podcaster para que esté al día en lo que está pasando, porque si no, va a estar atrás y no va a saber qué está haciendo. Así es que sigue mi consejo, que yo no te he pedido te lo pido que lo sigas. Venga. Mayra, ¿dónde la gente te consigue? Me consiguen en podcasterasmedia.com y también en Instagram como Mayra Ortiz Nieves. Y a mí me consiguen en tropicalpodcasting.com y en Tropical Podcasting en Instagram. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.